Tal vez a usted le pase que escucha un zumbido de manera permanente. En algunas personas es un sonido suave, en otras es más fuerte, puede ser más agudo o más grave, puede llegar a molestar mucho. Se llama tinnitus y hasta hace poco era un problema muy difícil de enfrentar. Levo es un dispositivo biomédico desarrollado acá, en Uruguay, que logra, mediante la estimulación acústica durante el sueño, reducir ese pitido, zumbido característico del tinnitus, un problema que afecta a entre 15 y 17% de la población mundial. Buena noticia, existe ese dispositivo. Otro dato interesante: en junio pasado recibió el máximo galardón de la industria biomédica de Estados Unidos. Medalla de oro, concretamente. Vale la pena acercarnos a esta novedad. Vamos a charlar en los próximos minutos con Daniel Drexler, que ustedes saben es músico, pero también es médico otorrinolaringólogo. Y las dos profesiones están de algún modo detrás de este trabajo. Daniel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, yo quería hacer una primera aclaración al aire, importante hacerla, la vengo haciendo todos los últimos 2-3 años. Yo no soy otorrinolaringólogo, no me recibí, hice el posgrado completo, pero no di la prueba, por lo tanto, legalmente no soy otorrino, y en un país donde estamos tan sensibles con el tema de los títulos, prefiero aclararlo. Yo me dediqué a la parte de investigación en ciencias médicas, hice una maestría en ciencias médicas en sistema auditivo. Y obviamente que, claro, como vengo de una familia donde la impronta otorrinolaringológica es tan fuerte, recibí un título por herencia, digamos, pero en realidad los títulos no se reciben por herencia, se reciben dando pruebas y yo no la di. Está buena la aclaración. De todos modos, está clara también tu especialización, tu vuelco hacia esa especialidad. Y a partir de ello, entonces, es que empiezo preguntándote lo básico. Yo daba recién alguna pista, pero ¿qué es el tinnitus? El tinnitus es un zumbido que se escucha en el oído y que no está originado por un sonido real. O sea, no hay sonido en el exterior que esté originando ese zumbido que escucha el paciente, y en realidad es una alucinación auditiva. Es algo que el paciente escucha y no puede escuchar nadie más. O sea, no es un sonido que esté afuera y tampoco es un sonido que esté adentro. No es un sonido generado adentro de la cabeza de la persona. Es exactamente un subproducto de un funcionamiento anómalo de la vía auditiva, que termina generando un síntoma muy perturbador para el paciente. ¿Tiene variantes? De todo tipo. La primera, en cuanto a la etiología, a cómo se origina el zumbido, solo un 4 o un 5% de los zumbidos tienen una causa orgánica de base. La lista es muy larga, desde neuronomas del acústico, tumores cerebrales, neuropatías, trastornos metabólicos, glóbulos carotídeos, o sea, un montón de patologías que pueden originar el tinnitus, y obviamente que en esos casos el tratamiento es el de la patología de base. Uh-huh. El resto, el 95% restante, se llaman idiopáticos. Esto quiere decir que no sabemos bien cómo se originan, aunque en realidad en los últimos 20 años se avanzó mucho en entender cuál es el proceso fisiopatológico que lleva al tinnitus, y ya la palabra idiopático no aplicaría. Hoy en día, por ejemplo, puede ser ¿qué? No, hoy en día está prácticamente aceptado que ese 90 y pico % de zumbidos se originan por un trastorno en la forma en que maneja la información la vía auditiva. Un desbalance entre excitación y inhibición a nivel de grupos neurales de la vía auditiva, que terminan descargando de forma espontánea y terminan generando un flujo de información que el cerebro ya no tiene forma de discernir si eso fue originado de adentro o si proviene del exterior. ¿Cómo se origina ese desbalance? Es la pregunta, ¿no? Y es un fenómeno muy parecido al síndrome de miembro fantasma. ¿Síndrome? De miembro fantasma. El soldado que pierde un brazo en la guerra y que a la semana o a las 2 semanas le empiezan a doler los dedos. Nuestro cerebro tiene una representación de todo el cuerpo, y cuando ve que falta información de esa mano, los grupos neurales que codificaban esa información son excitados por el cerebro para que mande más información. El exceso de excitabilidad de esas neuronas a veces genera que empiecen a descargar de una forma espontánea y terminen generando la sensación dolorosa de una mano que ya no está. Uh-huh. En el tinnitus pasaría algo parecido. O sea, algunas neuronas, algunos grupos neurales, a partir de un déficit periférico a nivel del oído interno,
se empieza a recibir menos caudal de información en determinadas frecuencias, y el cerebro, en el intento de buscar ese caudal de información, en el intento de mantener estable el flujo de información, termina dejando demasiado excitables algunos grupos neurales que empiezan a descargar de forma espontánea y terminan generando el tinnitus. Fue muy importante avanzar en la idea de cómo es que se origina esto para poder entender cuáles pueden ser los posibles procesos terapéuticos. Y a partir de esa idea fue que surgió en la década de finales de la década del 80 la idea de que quizás el tinnitus se podía tratar con sonido, ¿no? Ya que lo que estaba faltando era caudal de información. Bueno, ¿qué pasaba si nosotros devolvíamos ese caudal de información de afuera? Y a partir de ahí se abrió todo un abanico de diferentes protocolos de estimulación acústica que en los últimos 10 años están sin lugar a dudas en la primera línea terapéutica del tinnitus, ya que no hay ningún fármaco que se haya demostrado que tiene que tiene algún tipo de efecto demostrable a través de cómo se muestran las cosas en ciencia, ¿no? A través de estudios científicos. O sea, con un medicamento cerrados. no se arregla. Con medicamentos hasta hoy en día no se ha logrado nada. Y sí, eventualmente con este otro tipo de tratamientos. Tratamientos en base a sonido. En base a sonido, sí. ¿Y ahí cómo entra tu vinculación con la música? Porque en la historia de este desarrollo se menciona eso. Yo estaba en el año 98 mezclando mi primer disco y estábamos, una tarde entera estuvimos trabajando sobre un redoblante que nos había quedado mal, ¿no? Tuvimos toda una tarde buscando un banco de datos, encontramos un redoblante Stewart Copeland, el baterista de Police, lo montamos arriba de la canción, fueron 8 horas de trabajo sobre ese sonido. Al otro día me levanté y estaba el redoblante fuertísimo y allá atrás en el fondo había un tipo cantando que era yo. Entonces, eso fue como una constatación bastante fuerte de hasta qué punto el cerebro modifica el entorno en función de lo que le es novedoso. Ajá. Cuando hay cierta información que empieza a ser redundante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el living de una casa y está prendida la heladera, ¿no? La heladera no la escuchamos porque esa no es novedad para el cerebro. El cerebro se enfoca en otro tipo de cosas que le sirvan para adaptarse al medio. Se apaga la heladera y de golpe decimos, mira, estaba prendida. Bueno, ese tipo de fenómenos me puso en la pista de que quizás se podría tratar el tinnitus utilizando el mismo sonido que estaba escuchando el paciente. Yo al mismo tiempo estaba en un consultorio y en ese consultorio llegaban músicos, colegas todo el tiempo a decirme que estaban con ese problema y que no sabían qué hacer, lo cual me dio una situación privilegiada porque tenía un montón de conejillos de India voluntarios que me decían, sí, vamos a probar. ¿En los músicos suele darse el tinnitus? Los músicos es muy frecuente, en todas las profesiones relacionadas con el audio es muy frecuente, también en muchas profesiones industriales como las metalúrgicas, las carpinterías. Porque o sea, en actividades en las que el oído está sometido a un estrés importante. Totalmente. Actividades en las cuales se puede desarrollar un trauma acústico, ¿no? Que es una pérdida de audición originada en el exceso de información auditiva. A mí eso me puso en un lugar en el cual tenía un montón de personas pidiéndome un tratamiento y al mismo tiempo había visto algo en el sonido que de alguna manera me daba una pauta de que por ahí podía haber un camino. Ajá. Obviamente que esto creció también en un terreno fértil. Yo estaba haciendo en ese momento la maestría de neurociencias en Facultad de Medicina con el doctor Belluti y la doctora Pedemonte, y cuando les conté esta idea empezamos a pensar juntos y fue así que surgió el protocolo final, que es un protocolo de estimulación acústica durante el sueño. Ajá. Tú contabas que en realidad ya había tratamientos en base a sonido probándose en el mundo. O sea, esa línea de trabajo no es lo que tú inventaste. No, claramente. Tú avanzaste en una aplicación en particular, en una forma en particular de realizar ese tratamiento. Exactamente. O sea, se empezó en la ciudad de Portland, en Oregón, en Estados Unidos, en la costa oeste. Se empezó a trabajar con estimulación acústica a finales de la década 80, de los 80, principios de la década del 90. Lo que nosotros trajimos como novedad fueron dos cosas. Primero, el tipo de estimulación acústica, porque nosotros empezamos a trabajar usando la idea de reproducir el sonido que el paciente escucha, cargarlo en un dispositivo móvil y que el paciente escuche su propio sonido pero desde afuera. Ajá. ¿No? Y lo segundo que fue novedoso es que planteamos hacerla durante el sueño. Y eso no fue casualidad, ya que en Uruguay hay más de 40, 50 años de experiencia de investigación básica
pura y dura de audición durante el sueño, ¿no? O sea, tuve la enorme suerte de caer en un laboratorio que estaba trabajando en audición durante el sueño, ya con 3, 4 generaciones de investigadores para atrás. Entonces ahí como que se generó un ambiente fértil para que la idea prosperara, ¿no? En definitiva, entonces, para terminar de entender, el tratamiento se hace durante la noche. El tratamiento se hace durante la noche, 3 meses de estimulación continua. El paciente tiene un dispositivo portátil en el cual se carga el sonido que se diseñó específicamente para ese paciente. Puede ser, por ejemplo, un iPod, una tablet. Es específicamente un iPod Touch. Uh-huh. Se está trabajando en este momento con iPod Touch. El médico tiene un iPad en el cual genera el sonido, tiene un sintetizador de sonidos complejos, ese sonido se carga en el iPod del paciente y el paciente cada noche regula el volumen en función del propio volumen que él escucha. O sea, siempre se pone inmediatamente por encima de su propia intensidad de sonido. Esa información va quedando guardada en el iPod. Perdón, el paciente recibe esa estimulación acústica con auriculares. Con auriculares in-ear, que es la parte de hardware del sistema, que son los auriculares inteligentes que van puestos adentro del oído, son muy sensibles y están calibrados con un nivel de precisión de más o menos 1 decibel, lo cual nos permite saber a qué volumen está siendo estimulado el paciente dentro del oído, ¿no? Y eso ocurre durante la noche, durante el sueño. Durante el sueño. Solamente durante la noche, durante 3 meses a su vez. Durante 3 meses y después 9 meses de estimulación a demanda. Ahí realmente lo que hacemos es ir disminuyendo el patrón de estimulación, pasamos de repente a 4 o 5 días por semana, 3 días por semana, 2, 1, hasta que el paciente sabemos que está estabilizado en un nuevo nivel en el cual la intensidad bajó significativamente. ¿Se cura de esa manera? ¿Qué es cura el tinnitus? ¿No? Esa es otra pregunta linda, ¿no? El tinnitus siempre lleva a uno a preguntas filosóficas. La cura en tinnitus, en realidad hoy en día se considera cura llevar una situación de tinnitus descompensado a tinnitus compensado. ¿Qué significa eso? Que el paciente durante el día prácticamente no escucha el zumbido. Si se pone en un lugar cerrado, ¿no? o de noche antes de dormir en silencio y busca el zumbido, lo sigue escuchando allá en el fondo, pero ya no le molesta, ¿no? En realidad, cualquiera de nosotros, si entramos en una cámara anecoica o mismo en un estudio de grabación, empezamos a escuchar zumbidos. El tema es cuando esos zumbidos los empezamos a escuchar durante el día en el tráfico, en la calle, ¿no? O sea, nos empieza a alterar todas nuestras funciones, inclusive nos altera nuestra capacidad de conciliar el sueño. Entonces, curar un paciente es compensar esa situación, ¿no? Lo que nosotros vimos es que en los 3 trials clínicos que hicimos acá en Montevideo, logramos bajar 14 decibeles promedio la intensidad del zumbido. Eso significa bajar el sonido a un 30% de su volumen inicial. Y un paciente que logra bajar el sonido a un 30% de su volumen inicial, por lo general queda compensado y ya no tiene una repercusión emocional del tinnitus, ¿no? Que tenía antes, obviamente, cuando sí, porque llega a haber situaciones directamente intolerables, ¿no? Eso es muy, muy, muy intolerable. Hay 50 millones de personas en Estados Unidos con zumbido, se calculan 300.000 en Uruguay. Es un problema de salud muy importante que va en aumento, aparte, a medida que aumenta la expectativa de vida y a medida que aumenta el volumen del entorno en el que vivimos, ¿no? ¿Y desde cuándo existe entonces? ¿El tratamiento? El tratamiento lo empezamos a utilizar con pacientes en el 98, en el 2002 lo empezamos a usar durante el sueño, en el 2006 hicimos un primer prototipo con los ingenieros Andrés Bianco y Darío Heisinger, que estaban haciendo su tesis de grado en la UDELAR, también en la Facultad de Ingeniería. En el 2009 conseguimos el primer grant de la ANI, que fue un primer disparador que nos ayudó a empezar a consolidar una empresa, porque estas cosas, desarrollarlas son muy complejas. Y en ese mismo momento, un hospital estadounidense, el Cedar Sinai, se interesó por el proyecto y lo cofinanció y pasó también a ser socio nuestro en este desarrollo. En el 2013 terminamos el primer prototipo ya comercial. Se pasaron las habilitaciones de la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, y la marca de la Comunidad Económica Europea. Y en el 2014 se fundó la empresa que nosotros teníamos en Uruguay, que era Otto Harmonix Sociedad Anónima, se transformó en Otto Harmonix Corporation en Estados Unidos, que está localizada en la ciudad de Portland, casualmente en Oregón, que fue donde se inició toda esta aventura de la estimulación acústica para tinnitus. Así que es una alegría enorme saber que, bueno, de donde arrancó eso, nosotros volvimos y ahora pusimos una empresa allí
Hoy en día ¿Tú seguís involucrado? Yo ya no estoy más involucrado. En el 2015 los 4 socios uruguayos nos retiramos de la empresa. Ajá. Pero obviamente que seguimos ligados desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista también afectivo a lo que va pasando con esto, porque en estos últimos 2 años empezó a utilizar con pacientes en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en este momento se está empezando en Alemania y en Francia también. Y este año se da el premio. Y este año se da el premio. La medalla de oro de Ingeniería Biomédica en esta categoría Digital Health Products and Mobile Medical Apps. ¿Podemos explicar en qué consiste? Bueno, a ver, la industria biomédica es una gran parte de la economía moderna, ¿no? Y en países del primer mundo como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Israel, son lugares donde la industria biomédica tiene un peso enorme. Este premio es el premio que se da anualmente a todo tipo de dispositivos biomédicos que se desarrollan y que ya están siendo usados con pacientes, ¿no? Para mí fue una sorpresa enorme, primero que lo nominaran al Levo, este aparato que desarrollamos acá en Uruguay, y después cuando llegó la noticia de que se había ganado la medalla de oro, bueno, en realidad yo no podía creerlo, realmente fue una sorpresa muy grande para todo el grupo. Evidentemente, desde el punto de vista profesional es un espaldarazo para ustedes, aunque ya no estén directamente vinculados a la actividad en Estados Unidos. Claro, porque es otra cosa importante para destacar, ¿no? Nosotros ya no estamos en la empresa. O sea, técnicamente se le dio al producto, que es un producto de una empresa americana. Ahora, el 98% de lo que se premió fue desarrollado acá en Uruguay, por ingenieros uruguayos, por investigadores uruguayos. ¿Y eso está claro? ¿Eso se difunde? ¿Eso se explica? No. No, y en eso un poco estamos nosotros. ¿No hay un problema de derechos, de patentes, de por medio? ¿Cómo juega eso? A ver, el derecho moral de la patente siempre va a ser nuestro. Las patentes están a nombre nuestro. Son 2 patentes que se levantaron en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Pero el derecho comercial de la patente sí que nosotros lo vendimos en el momento que salimos de la empresa. De todas formas, el derecho moral sigue siendo nuestro, ¿no? Lo que pasa es que uno aprende cuando está en estos... Este fue un recorrido muy largo, ¿no? Pasar de una empresa, de una idea en Uruguay a una empresa en Uruguay a una empresa en el primer mundo, es un recorrido con un montón de vericuetos que, bueno, no me daría un mes para contarlos acá frente al micrófono, pero lo que uno sí aprende en ese camino es que en ese mundo nadie regala nada, ¿no? Y uno tiene que salir a tratar de defender la parte que le tocó a cada uno, ¿no? En particular, a mí lo que me interesa, más allá de que obviamente también es un espaldarazo para nosotros, para este grupo, Darío Heisinger, Andrés Bianco, Marisa Pedemonte y yo, que fuimos los que desarrollamos el producto, creo que también para Uruguay es importante conocer este tipo de historias. Porque yo creo que Uruguay tiene un potencial enorme en el área biomédica y en el área de la creatividad en general, ¿no? Somos un país en el cual la libertad está muy arraigada, el humanismo está muy arraigado desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay una forma de pensar y de ver la realidad que lo hace muy compatible con el desarrollo de este tipo de economías, ¿no? Nos falta escala y nos falta sobre todo masa crítica. Estas cosas funcionan en base a investigación, en base a trabajo, pero también funcionan en base a entusiasmo. Entonces, si uno está en un ecosistema en el cual otras personas ven que están haciendo este tipo de cosas y que logran pasar la barrera, ¿no? Eso obviamente que es genera como una especie de retroalimentación en todo el sistema, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, saber que veníamos de Uruguay y que estaba Fiambra, el doctor Fiambra había inventado los marcapasos, siempre era como una cosa que decíamos, bueno, se puede, ¿no? Saber que Hamlet Suárez estaba desarrollando las balanzas para rehabilitación vestibular, ¿no? Saber que había un ecosistema pequeño, pero de gente en la cual nosotros nos íbamos apoyando. Y de hecho, por ejemplo, Darío Heisinger entró en nuestra empresa teniendo parte de su trabajo dentro de la empresa de Hamlet Suárez. O sea, estos son ecosistemas muy pequeños que en cierta medida se retroalimentan a sí mismos. Y yo una de las razones por las cuales creo importante comunicar esto que pasó es porque creo que en la medida que los uruguayos empecemos a pensar de que es posible, se va a empezar a dar cada vez más. Daniel, quedan pocos minutos, pero al mismo tiempo tenemos cantidad de consultas y preguntas, planteos de oyentes. Por ejemplo, quiere saber Osvaldo, cuando se refieren al zumbido en el oído, ¿es el mismo que escuchamos permanentemente los de hipertensión? No, el zumbido de hipertensión
es un zumbido, en este caso, orgánico, o sea, no es idiopático, ¿no? Y en ese caso, obviamente, que el tratamiento es el de la hipertensión. Ajá. Ahora, si uno trata la hipertensión y el zumbido no desaparece, bueno, ahí uno empieza a sospechar que probablemente también haya un zumbido idiopático, y en ese caso sí se podría tratar con el dispositivo. Después está Federico que pregunta, ¿cómo sabe si lo que tiene es eso? Esa es una pregunta buenísima. ¿Cómo se puede medir o constatar? Y después están también los que quieren, enfrentar el problema porque saben que lo tienen. Tengo tinnitus desde hace 15 años, fui durante 20 años tripulante de aviones, es la causa de este molesto síntoma. Yo me quería referir a esa pregunta de cómo hacemos para saber, porque yo creo que ahí estuvo la clave del desarrollo que hicimos en Uruguay, ¿no? Hay una alucinación auditiva, no hay forma de registrarla, porque eso solo pasa dentro del cerebro del paciente, y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema de identikit. Es un algoritmo en el cual nosotros le vamos presentando al paciente diferentes sonidos y lo vamos aproximando hacia el resultado final. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿su sonido se parece más a un ruido blanco o a un tono puro? ¿No? Y ahí reproducimos con el aparato un ruido blanco, que vendría a ser el shh, y el tono puro, que es el pi. Entonces, el paciente ya elige alguna de esas dos vertientes. Si elige tono puro, bueno, ahí se abre toda otra serie de posibilidades que nos van llevando. En un principio nos demorábamos una hora y media. Hoy en día rara vez pasamos los 15 minutos para llegar a reproducir el sonido que el paciente escucha. ¿Y cómo se hace en el caso de pacientes uruguayos para acceder a esta tecnología de la que estamos hablando? Bueno, eso es todo un problema, porque nosotros tratamos muchos pacientes aquí en Montevideo y en Uruguay en general, y también en Argentina y en Brasil. En el momento que vendimos la empresa, quedamos esperando que la empresa venga a hacer todas las habilitaciones en Uruguay, ¿no? Eso todavía no se hizo. Yo sigo viendo a los pacientes que ya estaban en tratamiento y, bueno, algún paciente que esté en una situación complicada, bueno, encontramos siempre alguna manera de empezar a estimularlo, pero en realidad, en este momento, la forma de acceder al tratamiento es ir a Estados Unidos, es una a paradoja, Canadá. ¿no? Es una paradoja. Una paradoja del tercer mundo que habla también mucho de cómo funcionan las economías en el mundo y por qué el tercer mundo es tercer mundo y por qué el primer mundo es primer mundo, ¿no? O sea, Ese dispositivo, en la medida que mejora el tinnitus, puede mejorar los síntomas de sordera. Esa es una inquietud que te deben haber planteado, ¿no? sí. La sordera específicamente no. Sí mejora síntomas asociados, como por ejemplo la algiacusia, que es el dolor frente a sonidos fuertes. Nosotros hemos notado, todavía no nos queda por hacer un trial en el que lo demostremos cómo se demuestra esto, que es científicamente, ¿no? Pero sí tenemos experiencia con muchos pacientes que el tratamiento, al mismo tiempo que mejora el tinnitus, mejora la algiacusia y mejora también la capacidad de discriminación en ruido. Daniel, gracias por visitarnos esta mañana, felicitaciones. Supongo que no voy a poder dar cabida a todas las preguntas que han llegado y van a llegar, así que de alguna manera vamos a encontrar una segunda vuelta a esta conversación o vamos a ponerte en contacto con los oyentes que están planteando sus inquietudes. ¿Te parece? Buenísimo, me encanta.